Ahí estamos. Vamos a empezar, hermanos. Bienvenidos. Qué gusto que podamos estar reunidos una vez más a este grupo de estudio bíblico de los martes. Gracias, hermanos, porque pues tenerles acá es de ánimo para mí, para nosotros. Y espero de que estos estudios de verdad estén siendo de bendición para ustedes. Vamos a continuar nuestro estudio hoy, siempre en la carta a los Hebreos, capítulo 2. Y hoy vamos a estudiar los versículos 9 y 10. Como ustedes se darán cuenta, vamos bastante lentos, pero la idea de estos estudios no es abarcar mucho, sino que lo poco que podamos estudiar, podamos nosotros entenderlo lo mejor posible, aunque yo les he dicho, hermanos, de que estos estudios son tan profundos, estos pasajes son tan profundos que verdaderamente hay mucho, mucho más que decir que incluso nos quedamos pues cortísimos. Sin embargo, a lo que podemos ver nosotros y que el Señor nos dejó, pues espero que de verdad lo estemos atesorando en nuestro corazón. Adelante, hermanos. Que de verdad lo estemos atesorando en nuestro corazón, que de verdad nuestro conocimiento sea cada día mejor y más efectivo. Y con más efectivo me refiero yo a que no nos quedemos solo con el gusto de saber las cosas, sino que de verdad nuestra forma de vivir cambie, que nuestra forma de vivir cambie para honra del Señor y también para beneficio nuestro, hermanos, porque obedecer al Señor y hacer lo que Él nos pide, los verdaderamente beneficiados somos nosotros. Aunque aquí hay algunas cosas que les va a llamar la atención a ustedes ver, espero yo que a ustedes tanto como a mí. Así que busquen en sus Biblias Hebreos 2 y versículos 9 y 10. Bienvenidos a los hermanos que acaban de ingresar. Qué gusto tenerles acá. Así que oremos. Gracias, nuestro Dios, porque tú nos das tantas bendiciones, Señor, que de veras cada vez que vemos con más detalle todo lo que tú hiciste y has hecho y haces por nosotros, Señor, lo que nosotros hacemos, Señor, es una caricatura, es muy poquito y Señor, te ruego de que entender mejor lo que tú haces nos pueda motivar a verdaderamente servirte, buscarte, amarte a ti, Señor, y dedicar nuestras vidas a ti, Padre. Gracias porque nos permites en paz y en gozo reunirnos y te ruego, Señor, de que no importando las circunstancias a nuestro alrededor, que tú nos permitas el gozo de seguirte buscando, sirviendo. Va a seguir siendo una bendición para nosotros, así que te pedimos por esa paz y con esa libertad de buscarte con la cual gozamos nosotros en este momento. Gracias, Señor, por los que estamos acá. Ayúdanos a abrir nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, ya tienen ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Solo para que lo tengan ustedes presente, y yo sé que lo recuerdan, pero venimos viendo que Jesucristo es superior a Adán. Y por supuesto, les hacía yo la aclaración, la humanidad del Verbo eterno que es Jesús. Recordemos de que las gentes se confunden con esto porque dicen, bueno, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Sí, hermanos, Jesús es Dios, 100% Dios, pero también Jesús es 100% hombre, 100% hombre, y en esa humanidad también es superior a Adán. Vimos en el versículo 8 que Dios permitió que Adán se pusiera sobre todo lo creado, todo fue sujetado bajo los pies de Adán y por consiguiente a nosotros. Sin embargo, al final del versículo dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas a Adán y a su descendencia, o sea, a nosotros. Y estuvimos viendo, hermanos, de que
Todas las cosas de la creación no nos son sujetas, hermanos, porque el pecado ha desviado, hermanos, ha desviado el propósito por la cual Dios hizo o Dios creó todo lo que existe. Hemos cambiado la gloria de Dios, como vimos en Romanos 8, por cosas que nosotros queremos y las cosas que nosotros caprichosamente hacemos. Y pusimos ahí varios ejemplos y surgió ahí el ejemplo sobre cómo el hombre está superior a todo lo que existe. Dios lo puso por encima de todo, encima de las cosas, encima de los animales, encima de... Y pusimos ahí ejemplos que estuvimos hablando, como no está mal amar nuestras mascotas, y vimos varios pasajes como Dios nos manda a tener cuidado de los animalitos que nos benefician desde su trabajo hasta su compañía y el gozo que le da un animal a uno, ¿verdad? Más si es un animal de compañía o el beneficio de nuestro alimento también. Sin embargo, eso debe hacer al cristiano estar claro que en valor no se compara, pero ni siquiera se puede poner en tela de medio comparar a un humano al valor de un animal comparado con el valor supremo de un humano. Ahí sí les decía yo, hasta un animal bueno, en el sentido de que inofensivo, amable y beneficioso, no puede ocupar el lugar de un humano muy malo y tal vez que uno cree que merezca la muerte. En valor, hermanos, no se compara. Jesús dijo y la Biblia dice que todo está bajo sus pies, y aquí hablando de la humanidad. Así que el pasaje anterior pareciera terminar en algo muy negativo porque todavía no todas las cosas están sujetas por culpa del pecado. Pero aquí viene la solución, hermanos, versículo 9, que es el que vamos a ver hoy. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y quiero, hermanos, que hagamos unas pausas para entender acá lo que hizo Jesús por nosotros. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. La palabra ahí, pero, es una palabra que nos indica que a pesar de que Dios hizo al hombre Adán para que señorara en todo, y Adán y la humanidad fallaron, aquí viene la solución. Aunque Adán falló y nosotros hemos fallado, entonces viene Jesús. Y ese es el contraste que el escritor de Hebreos quiere hacer. A pesar de eso, vemos a Jesús, y Jesús sí cumplió lo que Dios pidió, y hermanos, también murió por todos. Murió por todos. Vamos a ver. Pero vemos, dice, vemos. Y hermanos, nosotros tal vez no vemos físicamente lo que el Señor hizo, pero vemos todo el testimonio que Él dejó en su palabra y a través de sus santos apóstoles, de los escritores de la Biblia, y también vemos a través del testimonio de otros creyentes. Esta palabra vemos, hermanos, es que lo que Jesús hizo se ve, es un testimonio real. Y aquí hay un gran ejemplo para nosotros, hermanos, porque muchas veces nosotros creemos de que la vida cristiana es algo privado. Y por supuesto es privado en el sentido de que es mi decisión, es lo que yo creo. También respeto a los que no creen como yo. Pero hermanos, hay un testimonio que se ve. Cuando Jesús hizo su obra, permitió que fuera vista. Jesús pudo haber muerto él solito y tal vez un ángel sacrificarlo y después anunciar, miren, a esto pasó. No, fue a la vista de todos.
Jesús vivió a la vista de todos, predicó para que todos oyeran, sanó a los que sanó a la vista de todos, tuvo misericordia a la vista de todos, para dar testimonio, para que pudiéramos decir ese vemos. Ahora el reto es a nosotros también, hermanos. Nuestra vida cristiana es algo en la que todos pueden decir, la vemos. Yo sé, hermanos, de que tristemente los no cristianos tienen mucho que decir en contra de nosotros los creyentes, ¿verdad? Nos ven pelear y tristemente ven a malos creyentes que aunque creyentes su vida todavía no ha sido regenerada, o a veces no son creyentes. Tienen el nombre externo de que son, yo soy creyente, yo soy cristiano y tal vez en su interior no ha dado su vida al Señor. Tristemente esto le ha dado la excusa al no creyente para dudar de Dios. Pero oigan, es una excusa. Es una excusa. Y es una muy mala excusa. Porque hermanos, usted no puede clasificar a Dios en base a los que creen en Él. No puede decir que Dios es de tal o cual manera en base a cómo son los creyentes. Yo sé que así debería de ser, pero no es así. Yo les puedo decir con certeza de que a alguien le puede a usted hablar del alcohol y decirle, mira hermano, el alcohol es terriblemente malo, bienvenidos, adelante. El alcohol es terriblemente malo y alguien decir, no, si el alcohol, vieran que con alcohol me sané una herida, pero la persona que tuvo un mal encuentro con el alcohol porque lo bebió, y más si ese alcohol que es un poco diferente en su estructura molecular, pues yo he visto a personas que han bebido alcohol, de ese alcohol que es el que utilizamos para sanar heridas, y lo cuartean cuando ya tienen necesidad de tomarlo y no encuentran, y les ha hecho un daño terriblísimo, ¿verdad? Ahora, podríamos decir que el alcohol en general es malo. No, es la forma en la que se usa. Y hermanos, hay tantos ejemplos, pero me decía un amigo, yo nunca voy con un abogado porque el abogado con el que fui, fíjate vos de que me quería engañar y ese abogado es malo porque me engañó y yo le pagué 10,000 quetzales para que hiciera mi trámite y no me lo hizo y solo me cobró, ya no me quiso devolver. Mira, qué abogado tan malo. Pero ojo, ¿será que esta persona puede decir, todos los abogados del mundo son malos? Todavía más, la profesión de ser abogado es mala, porque conozco algunos abogados malos. Nadie dice eso, pero del cristianismo sí. ¿Saben quién usa eso? El que quiere una excusa para no venir a Cristo. El que quiere una excusa. Porque no pueden juzgar a Dios por los malos creyentes. No pueden juzgar a Dios por creyentes que todavía son inmaduros. O todavía peor, por un huizache. ¿Qué quiero decir con eso? Resulta que esta persona a la que le dio dinero ni siquiera estaba graduado de abogado. Él decía que era abogado, sabía toda la jerga de abogado. Él lo que hacía es de que contrataba a otros abogados que le llenaran y le firmaran y él decía, yo lo hice, pero él no era abogado. Él decía que era abogado y esta persona cayó engañada por uno que decía ser abogado y no era. Y fue más engañado todavía. Tristemente, hermanos, así hace la humanidad. Encuentran a uno que dice que es cristiano. Entonces no quiero nada de Dios. No, hermanos, eso es, habla muy mal de quien dice eso porque no es honesto en su forma de juzgar. Ahora, Dios sí nos pide a los cristianos que no le demos esa excusa al mundo. No le demos esa excusa. Es una mala excusa. Dios no la va a aceptar porque es mala excusa. Porque alguien puede decir, ¿por qué no me viste tú a mí? ¿Qué digo yo? Porque esta persona que está aquí dice que es cristiano, pero es borracho, es mujeriego. No es verdad, hermanos, estoy diciendo un ejemplo. Es un mujeriego. Pero ¿por qué no usted va a ver qué dice Dios de eso?
y se da cuenta que él es el que está haciendo mal, que Dios no dice que hagamos eso. Tengamos cuidado con eso, hermanos, porque lo que hacemos es dar a Dios, nos estamos burlando de él. Los cristianos por tratar de no darle esa excusa al mundo. Ojalá el mundo pudiera hablar bien de Dios por cómo nos ve a nosotros. Pero el mundo no va a ser excusado por esa mala excusa porque va a decir, ¿por qué no te tomaste la molestia de ver lo que Dios dice al respecto? ¿Por qué no te tomaste la molestia de ver qué dice Dios de esto? Bienvenidos, hermanos. ¿Necesitan más sillas? Ay, gracias. Allá a la par hay otra silla. Y allá de aquel lado hay otro también. Entonces, hermanos, por eso es tan importante esta palabra, vemos, porque Dios quiere que los cristianos verdaderamente vivamos de una manera que la gente pueda ver a Dios en nosotros. Dios sí quiere eso. Pero para los que por ahí usan esa excusa, sepan, es mala excusa. Dios no la va a aceptar. Porque usted no puede juzgar la profesión de abogado solo por uno malo que usted conoció. Ni la de médicos, y oiga, abogados, pero a mí me han dicho aquí personas, yo no voy con médicos porque, todos solo pistos son y solo recetan cosas para que uno siga comprando. Pues sin duda hay médicos así, pero ¿será que la profesión de médico es mala? No. ¿Por qué nadie juzga de esa manera? La gente sí es honesta y dice, no, tal médico no, pero tal médico, ese sí, tal abogada. Yo conozco abogadas que por las que meto las manos al fuego, que son honestas y hacen bien su trabajo. Aquí hay una. Pero miren, hermanos, imagínense que alguien dijera eso, pero no lo dicen, porque saben que no es así la cosa. No es así la cosa. Pero vuelvo a insistirle, hermanos, pero vemos, esa palabra vemos. Dios quiere que la gente, así como vea a Jesús, nos vea a nosotros, que reflejamos cómo es Jesús. Porque ¿qué es lo que vemos? Dice, vemos a aquel que fue hecho. Y noten estas palabras porque pareciera ahí algo muy, lo hicieron, él es una criatura. No. Oigan, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Lo que aquí dice no es de que él fue hecho humano, porque su naturaleza como verbo eterno, hijo de Dios, no era ser humano. Él ha sido desde la eternidad Dios con Dios. Y es el verbo eterno, como le llama Juan. Es el Hijo eterno de Dios, eternamente engendrado, como ya hemos estudiado bastante. Pero, hermanos, sí hubo un momento en el que fue hecho humano. Eso sí, hubo un momento en el que tomó la forma corporal, física, de carne y hueso, sangre y todo lo que tenemos los humanos en la persona de Jesús. Y por eso a él también se le aplica lo que dice en el Salmo que estuvimos viendo en estudios pasados, que dice que el humano, el hombre, es hecho un poco menor que los ángeles. Pues Jesús fue hecho en ese sentido un poco menor a los ángeles porque se hizo humano. Ojo, como Dios eterno, Él es superior a toda su creación y Él es Dios. Y eso ya lo vimos. Usted lo puede revisar en los estudios anteriores. Pero como humano, hermanos, aquí lo que está diciendo en otras palabras es, cuando dice que Él fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, lo que está diciendo es que Jesús se humanó. Eso es lo que dice. El verbo eterno se humanó, mejor dicho, en Jesús. Jesús de Nazaret. No era de Belén, sí, era de Belén, pero vivió en Nazaret y así se refieren a él más comúnmente en los evangelios como Jesús de Nazaret. Así que no podemos pensar de que él fue hecho en el sentido, y aquí la palabra no se refiere de que fue hecho como que ahí fue él creado,
No, Él era de una forma y hemos visto, y allá en Filipenses capítulo 2 vemos de que Él voluntariamente se convirtió, tomó la apariencia y la forma de un humano. ¿Para qué, hermanos? Aquí lo va a decir también. Así que, hermanos, dice acá, fue hecho un poco menor a los ángeles. Y de tal manera, hermanos, de que podemos entonces entender, y yo sé que ustedes van a decir, bueno, no lo entiendo mucho, tiene razón, no es tan sencillo de entender porque aquí vemos lo que los teólogos le llaman la unión hipostática. La unión hipostática se refiere, es un término teológico, el cual nos habla de que Dios, Jesús, es 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Yo bromeo con algunas personas y, por ejemplo, con los hijos de los Muslims que les digo que es 50% norteamericano, pero 100% chapín, para darle énfasis a, a que son guatemaltecos. Sin embargo, en Jesús, hermanos, no es 50% humano y 50% Dios. Jesús es 100% humano y 100% Dios, algo que solo Dios puede hacer. Algo que solo Dios puede hacer, hermanos. Y yo creo, hermanos, que Dios lo hizo de esa manera, incluso para derribar el argumento filosófico lógico que anula, según la lógica humana, la existencia de un ser omnipotente que todo lo puede hacer. Para los que han oído este comentario, que lo he hecho en otros estudios, porque es bien importante cuando se acercan a nosotros con argumentos filosóficos y lógicos, y a veces los cristianos nos asustamos. No nos asustemos, hermanos, porque la palabra de Dios es superior a toda la lógica humana. La lógica humana es importante, hay que entenderla, pero es rudimentaria comparado a la realidad de Dios. Dicen los lógicos y los filósofos que creen en la inexistencia de algo que todo lo puede. Dicen ellos que es una contradicción de términos. Por ejemplo, ustedes no pueden decir que hay un ser que todo lo puede. Y uno dice, claro que sí, Dios todo lo puede. Ellos dicen, bueno, les pongo este ejemplo. ¿Será que Dios puede hacer una montaña tan alta, tan alta? Sí, pero tan alta que ni Él la pueda subir. ¿Entienden eso? ¿Será que Dios puede hacer una montaña tan alta que Dios mismo no la pueda subir? Oigan ese argumento, porque ese es bien importante. Estos son los que la gente de ciencia y los filósofos nos quieren hacer ridiculizar. Cualquier cosa que usted responda, ellos creen que nos tienen en un argumento circular. Porque si usted dice, no, Dios no puede hacer una montaña tan alta que Él no pueda, porque Él sí puede pasarla. Ah, entonces Dios no puede hacer una montaña así. Entonces no lo puede todo. Y si usted dice lo contrario, dice usted, bien, Dios sí puede hacer una montaña tan alta que ni Él pueda subir. Dicen, ah, ya ves, entonces no lo puede todo, porque al final de cuentas no pudo subirla. ¿Se dan cuenta? Este es el argumento de contradicción lógica, en que la gente y los filósofos creen que anulan la posibilidad de que exista un ser todopoderoso, porque sería una contradicción en sí misma. Pero resulta que no. Resulta que Dios sí puede hacer esa montaña tan alta, que Dios mismo no pueda subir, pero que al mismo tiempo Él está arriba en la montaña al mismo tiempo. Y el ejemplo más sencillo y más claro es en Jesús de Nazaret, en el Verbo eterno. Porque Dios, hermanos, puso toda la plenitud de Dios en un ser que voluntariamente se limitó a una forma corporal. No porque Él no pueda, sino porque Él quiso limitarse en una apariencia corporal humana. Pero al mismo tiempo Dios existe como Dios inmutable. O sea, no es que hayan dos dioses,
es que como Dios lo puede hacer, Él puso todo lo que es Él en Jesús, pero todo lo que es Él como Dios sigue siendo Dios. De tal manera de que así dijo Jesucristo, y este es un argumento que sale de la Biblia, no es mi idea, ni mi invento. Por eso Jesús pudo decir, cuando le preguntaron, ¿cuándo viene? ¿Cuándo vas a regresar? Y Jesús dijo algo sorprendente, nadie sabe el día, ni la hora, ni yo, solo mi Padre. Ah, bueno, ¿y no que Él es Dios? Entonces no es tan Dios porque no lo sabe todo. Bien, hermanos. A la luz de Filipenses capítulo 2 dice que Él tomó la forma corporal de humano y de siervo. Él voluntariamente renunció, hermanos, a, a ciertos conocimientos, a ciertos atributos, incluso transitoriamente. Él los deja de lado, no es que no los pueda tener o que no los tenga, los deja de lado por darnos testimonio, por ejemplo, de obediencia, por ejemplo, de dedicación a Dios. De tal manera, hermanos, de que incluso cuando Jesús murió, murió Dios. Y vamos a ver más de eso. Pero al mismo tiempo Dios no dejó de existir ni un momento porque Dios seguía en su esplendor como Dios. Pero Dios sí murió porque por eso Dios puso la plenitud de sí mismo en Jesús de Nazaret. A una persona que me hizo esta pregunta y se le dio esta explicación, no pudo responderla. Y simplemente me dijo, no, eso no se puede. Pero la pregunta que él dice también es una pregunta que no aplica. Porque la lógica del humano, hermanos, es lógica en el sistema que Dios creó, pero Dios está por fuera de su propia creación. De tal manera de que lo que es Él y su deidad están por encima del tiempo, espacio y persona. De tal manera que hasta entenderlo con nuestra mente es imposible. Si nosotros pudiéramos explicar a Dios, hermanos, en todo lo que es Él, Dios no es tan grande, porque cabe en nuestra mente. Cuando la gente dice, vos no puedes explicar eso que es eterno, por supuesto que no. Ahí estás hablando cosas que son de Dios. ¿Cómo mi mente puede explicar esas cosas? No puede. Pero la gente dice, a veces porque no existe. Eso que la gente lo utiliza para excusarse de no creer, los creyentes, hermanos, creemos que es la grandeza de nuestro Dios. Es inescrutable Dios. Mi mente no alcanza. Si alcanzara, tendría yo que ser Dios para poder entenderlo. Y nosotros no somos Dios. Por eso, hermanos, aquí dice que vemos aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús. Y hermanos, coronado de gloria y de honra. Coronado de honra y de gloria. La palabra coronado, hermanos, es como cuando hacemos a alguien rey o vencedor. Y aquí en su contexto, hermanos, más nos está hablando de que Él está coronado como vencedor, al estilo, como hermano Noé nos ha explicado, en las competencias griegas, en donde los atletas compiten y el que vence se le corona como el que venció, el ganador, el que derrotó a todos. Aquí Jesús está coronado, es como un vencedor y está coronado con gloria y honra. Gloria, hermanos, significa alabanza o brillo. Alabanza o brillo, como la que merece alguien que ha hecho una gran proeza. ¿Qué sorpresa hay que Dios haga algo grande? Ahí lo vamos a ver. Como cuando alguien ha hecho una gran proeza y honra, que se refiere a alguien a quien se le da una gran estima,
alguien a quien se le considera de una manera muy especial. Alguien a quien se le da honra no es alguien que pasó en la esquina y usted no volvió a ver quién es. Alguien que se le da honra es que cuando pasa, usted no solo se detiene, sino va a contemplarlo con gran estima y con gran consideración. Así que este Jesús, que fue coronado con alabanza, con brillo, con estima y consideración. ¿Por qué, hermanos? Y ahí dice el por qué o cuál es la causa. Ahí dice la causa. Dice, y claramente dice, a causa del padecimiento de la muerte. Esa competencia que algunos ganan por correr, otros por brincar alto, otros porque, bueno, ahora competencias de qué no hacen, ¿verdad, hermanos? El Señor aquí no hizo una competencia por puramente ganar la gloria. Esta gloria se la están dando los seres que se beneficiaron de esto, hermanos. Esta gloria, alabanza, brillo, gran estima y consideración se la están dando los beneficiarios de ese padecimiento de muerte que el Señor pasó por nosotros. Y ahí es donde quiero que reflexionen mucho de lo que el Señor hizo por nosotros. Dice, la primera palabra es padecimiento. Algunos cuando dicen, sí, Jesús murió y hasta llevan un crucifijo ahí adornito con un muñequito ahí, como que es algo muy a la ligera. Bueno, tengo que reconocer que algunos lo llevan con gran estima y les recuerda lo que Jesús hizo. A mí no mucho me gusta porque tener a Jesús así en la cruz pareciera que nos enfocamos solo en la parte de que Él murió y no que también resucitó. Si yo voy a tener un adorno así, yo preferiría una cruz vacía porque me recuerda que lo hizo, pero también me recuerda al mismo tiempo que no está ahí, que no quedó muerto. Por eso la cruz está vacía. Pero eso es otro tema y tampoco es tan trascendental si usted usa o no una cruz. Pero si la va a usar, úsela no porque la cruz lo protege, no porque la cruz tiene algún poder, no porque la cruz le está dando protección contra vampiros o no sé qué cosas dicen a veces, o contra demonios, o úsela porque verdaderamente usted se identifica con el Señor. Úsela porque usted está agradecido y quiere que los demás vean que usted es cristiano, no solo en cómo vive, sino hasta en esos detallitos de que se vea por todos lados que yo soy creyente en Cristo. Pero si la usa, también tenga cuidado, porque si usted la usa, pero anda maltratando a todos, anda bien borracho, pero con la crucecita ahí colgada, miren, hermanos, también es responsabilidad. Y esa es responsabilidad, aunque no usemos la cruz, ¿verdad, hermanos? Pero hay un gradito más ahí de responsabilidad, porque tal vez hasta quienes no nos conozcan digan, ah, miren ese cristiano bien borracho ahí, ¿verdad? Entonces, el Señor, hermanos, dice que padeció. Y esta palabra padeció significa sufrir dolor. Hermanos, como el Verbo eterno en Jesucristo, en Jesús de Nazaret, es humano 100%, cuando fue crucificado, hermanos, Él verdaderamente sufrió dolor, hermanos. Dolor. No crean ustedes que Jesús fue un holograma ahí. No, hermanos. El Señor cuando le traspasaron sus manos y sus pies, sufrió dolor. Eso nos habla de su humanidad. No fue una muerte espiritual, fue física, hermanos. Sí, padeció la muerte. Y por supuesto, muerte significa la separación del espíritu y el alma. Jesús lo dijo en la cruz, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque el cuerpo fue separado del espíritu, que es lo que nos va a pasar a todos cuando muramos. Y hermanos,
no solo padeció dolor físico, sino padeció dolor de vergüenza. Porque ustedes saben, hermanos, que un Dios no muere. Dios no muere. Los judíos que pensaban que Jesús es Dios, lo primero que decía, ay, no murió pues. Si fuera Dios no hubiera muerto. Sufrió vergüenza, hermanos, porque pareciera que él ahí fue vencido y derrotado, y no se imaginan que eso fue su camino a su coronación. Dice de la muerte. Es una vergüenza porque Dios no muere. Al final vamos a conectarlo porque dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y quiero que veamos esa parte antes. El Señor gustó la muerte. Ahora, la palabra gustó la muerte aquí no es de que le gustó. Aquí la palabra gustar es la palabra que se refiere al sentido del gusto, o sea, del sabor. Los sentidos. Lo que quiere decir ahí, hermanos, es que lo sintió. Los hebreos, hermanos, tenían una expresión para cuando les pasaba algo muy duro y decían, tuvimos que sentir la amargura del cáliz. O como nosotros decimos en español, también refiriéndonos a un dolor, fue el trago amargo, decimos. Y a veces no era por algo que tomamos, sino refiriéndonos a alguna experiencia mala. Usamos esa expresión, a veces, ¿verdad? Decimos, no, mi trago amargo fue tal cosa, ¿verdad? Los judíos tenían esa expresión de la amargura del cáliz o de la copa amarga. Pero lo que quiere decir, hermanos, es de que él sí lo sintió, hermanos. Él sintió dolor, sintió miedo. Antes de ir a la cruz todavía oró, Señor, si es posible que de mí pase este cáliz amargo, esta copa, dijo el Señor, refiriéndose a este cáliz amargo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, él tuvo miedo, él tenía preocupación, incluso en la muerte preocupado por su madre, se la encarga a uno de sus discípulos porque sus hermanos no creían en él y su mamá sí, no había quien dejársela, él era el hijo que la cuidaba. Hasta ahí en la cruz él preocupado por su madre. Mujer, ahí tu hijo, ahí está tu mamá, le dice a Juan. Y dice que él la recibió en su casa porque de eso se trataba, de cuidar a su mamá. Él sí sufrió pena por su muerte, por nosotros. Él sí, hermanos, padeció y gustó la muerte por todos. Aquí, hermanos, dice que hay dos características. Primero, regresando un poquito, dice, para que por la gracia de Dios padeciera y gustara la muerte, por la gracia de Dios. Todo esto, hermanos, es gracia, es un regalo. Es un regalo que Dios le da a las personas que creen en Jesús. Es algo gratuito, es una gracia. Y es de Dios para todos. ¿Quién es usted para decir que esta salvación la obra tal o cual grupo o iglesia o que esta gracia, este regalo de ser salvos, de que Cristo murió por toda la humanidad, es para solo tal persona o tal cual? No, es para todos. El que me esté oyendo en el Face o para los que aquí todavía no han entregado su corazón a Jesucristo, es para usted también. Y la obra Dios, no usted. Por eso usted no la encuentra ni la pierde. Usted no se la gana por esfuerzo, ni tampoco, porque eso no le toca a usted, eso lo hizo alguien más por usted, para salvarlo. Y por supuesto, hermanos, cuando usted entiende eso, cuando usted entiende que alguien hizo eso por usted, usted quiere vivir para esa persona. Porque si usted no le nace vivir para esa persona, usted no ha entendido lo que hicieron por usted. Porque el Señor padeció y gustó la muerte. Nos enseñaba el hermano pastor el domingo
recién pasado sobre cómo la gracia de Dios nos enseña a que obedezcamos. Y nos enseña, hermanos, a través de lo que Jesús hizo, porque cuando usted, hermano, pone lo que Jesús hizo por gracia de Dios en favor de usted, a todo lo que nosotros vivamos, la conclusión suya siempre va a ser, tengo que obedecer al Señor, no porque lo dice la ley, no porque me lo enseñó mi papá, no porque lo dijo el pastor, no porque me están obligando, es porque cómo no nacerme a mí obedecer cuando yo entiendo lo que Jesús padeció y sufrió por mí. Por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Es una ocasión que Dios obró en favor de todas las personas. Le va a aplicar, hermanos, solo al que cree. Y Dios en su conocimiento previo ya sabe quiénes iban a creer y quiénes no, Él ya lo sabe. Nosotros no, por eso tenemos que predicar. Porque el que va a creer en el Señor, hermanos, va a creer, pero es un privilegio ser uno el instrumento y desear ser uno el instrumento. Así que yo no sé si ustedes se maravillan igual que yo, pero cuando yo entiendo estas palabras tan sencillas, pero tan llenos de mensaje, hermano, ¿no quiere usted vivir agradecido por ese ser que hizo eso por usted? Por usted, por mí. Dice versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y aquí hay unas palabras que parecieran ser contradecibles a lo que es Jesús, pero lo van a entender muy sencillo con un ejemplo que les voy a dar. Primero, hermanos, porque convenía. Esa es una palabra griega que significa estaba en su punto. Era el momento correcto que Dios había planeado desde la eternidad. No es de que Dios cambió el plan. Ese era el plan. Y Dios lo sabía desde la eternidad. De que a través de Jesucristo iba a darnos la salvación. Antes no era así. La salvación a través de Jesucristo es hasta que Jesús vino. Antes la salvación era a través del pacto con Moisés. Y para los gentiles, hermanos, no era igual. El gentil, o sea, gentil me refiero al no judío, creer en el Dios de Israel lo volvía a uno un creyente de segunda categoría, en el cual uno no podía acercarse al templo, uno no podía llegar más que al atrio, que es la mera entradita, y hasta había un lugar ahí en el atrio que se llamaba el atrio de los gentiles, donde los judíos no querían estar, solo los no judíos, y solo ahí podían llegar. Hay un ejemplo ahí muy interesante cuando unos griegos llegan a ver a Jesús al templo. Andrés y Felipe los encuentran en la entrada, en el atrio, y ellos no les dicen, vengan, entren, vayan a ver a Jesús. Tuvieron que ir a Jesús, y Jesús tuvo que salir a ellos, porque era otra cosa. No podemos decir era lo mismo, era otra cosa. Los gentiles no teníamos ese acceso. Era un privilegio de Israel. Hoy en la obra de Cristo, hermanos, todos tenemos acceso a Dios a través de Él. Por eso dice aquí que era en su punto, pero la palabra convenía no solo habla del tiempo correcto, sino que era lo propio a Dios. Es lo que Él hace porque Él quiere salvar. Él es su naturaleza, no es su obligación. Ojo, no es su obligación. No es obligación de Dios salvar al humano. Y eso hay que tenerlo bien claro, porque el humano al rechazar a Dios por su pecado, hermanos, Dios no está obligado a salvarlo, pero Dios quiere salvarlo. Tengamos eso claro. Que Dios nos salve, hermanos, es una gran gracia, misericordia. No es su obligación, hermanos. No es.
Algunos creemos de que Dios tiene alguna obligación a nosotros. A veces pensamos que porque fuimos a la iglesia, Dios está allá en el cielo. ¡Ay, tan lindo, Juan Pablito! Y vino al culto. Juan Pablo, yo pues no, hijo. Vino al culto, ve qué alegre, ve. Hermanos, Dios no es así. Dios no es así. Dios es Dios. Y el beneficiado de ir al culto a oírlo es usted. Dios no pierde nada. Él es eterno, poderoso y no se mueve. El que se goza de saber algo de Él es usted. El que se beneficia de obedecer es usted. El que necesita salvación es usted. Y el que quiere dársela amorosa y misericordiosamente es Él. Él sí quiere salvarlo. Su naturaleza es de misericordia y es de amor. Por eso hasta sacrificó a su Hijo. ¿Qué más puede darnos Él? Que se dio a sí mismo en su Hijo. Así que, hermanos, convenía. Estaba en su punto. Aquel por cuya, por cuya causa son todas las cosas, y les leo acá, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, y hermanos, acá está hablando del Padre. Yo sé de que sabemos de que el autor directo de la creación es Jesús. Por medio de él hizo Dios todas las cosas. Para él son todas las cosas, pero en el sentido de Dios, es de Dios también, como Dios. ¿Y por qué estoy tan seguro que aquí es el Padre? Porque aquí está separado el que sostiene todas las cosas, el que las subsiste y al que llevar muchos hijos a la gloria. Que aquí llevar, hermanos, podría traducirse mejor ir llevando o conduciendo. Es la palabra griega agagonta. Agagonta significa que es alguien que está activamente haciendo el esfuerzo de llevar gente a la gloria. Y es Él el que está llevando, por eso dice aquí, habiendo de llevar muchos hijos. La acción la hace Dios. Usted no puede ir al cielo, usted. ¿Usted cree? ¿Usted cree que va a decir a Dios, es que Diosito, mira, yo sí puedo entrar? No, nadie puede decirle eso a Dios. O Dios lo entra a usted o usted no entra. Es Él el que lleva, es Él el que hace la acción. Él es el que lo salva. Usted no puede hacer nada ahí. Usted no puede cuidar eso tampoco. Ya vimos eso. Nosotros cuidamos ese mensaje de salvación para que otros lo oigan y nuestros hijos lo oigan y sean salvos también. Ahora, muchos hijos, hermanos, porque aunque en el momento dado parecemos ser pocos, a través de los siglos el Señor ha salvado a millones de personas por su gran misericordia. Millones de personas. Y sí, muchos de ellos no eran miembros de su iglesia, hermanos. Y no tengan pena. Porque no es su iglesia la que salva, no es su grupito ni su congregación. El que salva es Cristo. Él. Y nos va a dar grandes sorpresas cuando de repente ya veamos en la gloria a alguien que diga, y este es salvo. Él creyó en el Señor, hermanos, y fue salvo. Aunque nos vaya a sorprender a nosotros. La gloria es la presencia de Dios. Ahora esta es la parte que a algunos les confunde. Y dice, y por quien perfeccionase, parafraseando, perfeccionando por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación de estos hijos que van a la gloria? Cristo. ¿Y él necesita perfeccionarse, hermanos? No lo necesita, pero sí lo hizo. Y se los voy a explicar junto con la posible, con la conexión, mejor dicho, de por qué aquí en el versículo 9 también dice que él es coronado como que si él conquistó algo. Dios no necesita que le digamos rey para que sea rey. Dios no necesita perfeccionarse para que hacer la obra bien. Y les voy a recordar un pequeño ejemplo. Esto ya es para terminar, hermanos, no me hagan carita de cansancio. ¿Se recuerdan que
hablamos de aquel padre de familia que tiene una gran empresa. ¿Se recuerdan? Un padre de familia que tiene una gran empresa y él tiene un hijo o hija, si ustedes quieren, porque aquí es, digo hijo porque estamos comparando a Dios Padre con el hijo. Y a este hijo, el padre le va a dejar toda la empresa. Les pregunto yo una cosa. ¿Será que el padre puede decirle a los de la empresa, miren trabajadores, administradores, gerentes, conserjes, operadores, todos los que trabajan aquí, es una gran empresa? Mi hijo es el nuevo dueño. Le obedecen. Él es el dueño. ¿Podría ser eso el dueño o no? Sí. Pero resulta que esta empresa que les estoy poniendo al ejemplo es muy especial. Porque el hijo de ese dueño no es un cualquier muchachito, este es un muchachito extraordinario, que aunque él sabía que es dueño de todo, le dijo a su papá, papá, yo quiero demostrarte que soy digno de esta empresa y voy a trabajar. Por favor, en mis vacaciones me mandas a trabajar. Y el papá dice, sí, hijo, está bien, seguro. Así que ese muchachito, sus primeros años de vida, su trabajo fue limpiando los baños, cubriendo las vacaciones de los que hacían limpieza, cubría las vacaciones de los operarios y él aprendió a hacer todos los operarios. Y era tan bueno que ahí trabajando todos los trabajadores lo miraban y decían, él viene antes que nosotros. No porque era el hijo del dueño, llegaba tarde y le exigía, bueno, me traes esto porque vos no sabes con quién estás hablando. No, este muchachito, este jovencito, le servía a los demás y cuando alguien no podía le decía, no tengas pena vos, yo te cubro. Y aprendió todo lo de la empresa. De repente era el auxiliar de contabilidad. De repente llegó a ser el gerente ahí, cubriendo vacaciones de los gerentes. Y pilas porque él sabía de esa empresa desde lo más básico y llegó a conocerlo hasta lo del gerente general. El gerente general se volteó a su jefe, al dueño de la empresa y le dijo, tu hijo sabe hacer todo de todo. Así que resulta que algún día el dueño de la empresa convoca a todos los trabajadores y les dice, mis amados trabajadores, les quiero presentar al nuevo dueño. Y cuando lo miran, lo coronan de honra y de gloria, porque los vieron ser igual que ellos y ganarse el puesto que tenía. Él quiso ganárselo. ¿Por qué? Porque de esa manera también él estaba enseñando a respetar al dueño, porque él nunca le dijo a los trabajadores, como yo soy hijo del dueño, yo vengo a la hora que quiero. No, como el dueño es tan especial, mira como yo, que aunque soy el hijo y futuro dueño, yo respeto las normas de mi papá. Yo llego más temprano porque sé quién es mi papá y él merece que yo llegue temprano y que me vaya tarde y que trate bien a todos y que haga bien mi trabajo. Así que Cristo, hermanos, no necesitaba ganar su espacio en la creación. Él quiso amorosamente. Y Él quiso darnos ejemplo, hermanos, de obediencia. No porque Él tenga que ser obediente, Él es Dios. Él quiso darnos ese ejemplo para que nosotros pudiéramos decir, si hasta el Hijo es así obediente, ¿cómo no yo? Si hasta el Hijo ora, ¿cómo no yo? ¿Entienden, hermanos, cómo en la cruz Él perfeccionó el plan de salvación? Él perfeccionó el merecer ser el rey lleno de gloria y de honra. Porque en esa empresa, hermanos, les estoy seguro de que todos los trabajadores dijeron, se lo merece. Yo le voy a obedecer, ¿cómo no? Trapeó a la par mía. Se iba tarde conmigo, me ayudó, entendió. ¿Entienden, hermanos? Jesús hizo eso, exactamente eso. Jesús vino a morir para que nosotros tuviéramos vida eterna. No es una simple empresita, es la creación, hermanos.
Por supuesto, en la empresa hay malos trabajadores y se aprovechaban de la bondad de este muchacho. Le quisieron engañar, le sacaron dinero. En la vida real de Jesús, hermanos, lo mataron y murió por esos trabajadores. Murió por nosotros. Así que, hermanos, ¿cómo no Jesús está coronado de gloria y de honra? Ahora la pregunta es, ¿usted y yo ya coronamos al Señor de honra y de gloria? Esa es la pregunta. Ya vieron ustedes, hermanos, que Él no necesitaba hacer todo eso, pero lo hizo por amor. Hermanos, ¿ya coronaron ustedes a Jesús de honra y gloria? Ah, sí, yo ya creo. Sí, eso está bien. Número 1, usted es salvo, gracias a Dios. Pero ya coronan ustedes de honra y de gloria al Señor con su vida. La gente cuando lo ve a usted dice, qué especial. Miren, él se nota que es un creyente en Dios. Ese Dios del que él habla, se ve que lo vive. No le damos excusa al inconverso que de todos modos no quiere y que dice eso porque es la pura excusa de zafarse y no creer. Pero tristemente de todos modos somos parte de la piedra de tropiezo y somos parte de la excusa. Y delante de Dios sí somos responsables y Dios nos va a llamar a cuentas. Bueno, hermanos, ojalá estos 2 versículos y los demás los hayan dejado pensando a usted tanto como a mí cuando lo estudié y nos llena de vergüenza cuando vemos nuestra vida y decimos, yo hago muy poco para el Señor, muy poco. Que voy a un estudio de hermanos, cada día, desde que usted abre sus ojos, dedíquelos al Señor, hermanos, diario, todo lo que, hasta cuando come, dedíquelo al Señor. Bueno, un reto para todos. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar los saludos acá a los hermanos que nos han dejado aquí algunos mensajitos y que no pudieron venir. Saludos a Sergio Gudiel. Sergito, qué gusto verte, Dios te bendiga. También a mi señora madre Loli Ruth Herrera, gracias por estar conectada. También a Patti Cabria de Herrera, gracias Patti, fuertes abrazos para usted, para Juanito y la familia. A Janet del Valle también, gracias por los saludos. Olivio Alfaro, Dios te bendiga, Livo. También a Domingo Cedillo, Dios te bendiga, Domingo. A Cindy Terraza Chihuichón, nos hiciste falta, pero qué alegre que te conectaste, que el Señor te bendiga. También a Esteban Sebastián, Dios te bendiga, estimado hermano. Hermano Alan McDougall, también Dios te bendiga. Hermana Brendy, Dios la bendiga. Hermana, gracias por el mensaje que nos mandó del campamento, ya lo estamos tomando en cuenta, muchas gracias. También a Esmeraldita, a Janel, Dios te bendiga, Esmeralda. También a solista Catarina Rosenda Tuma Janel. Dios te bendiga, Catarina, gracias por los saludos. También a tía Norma Sagrario, Dios te bendiga. A Choveto también, fuertes abrazos, Chove. Magda Santiago, Dios te bendiga. También Daniel Velasco. Bueno, yo te digo Tomás, vos está bien, Dios te bendiga, Daniel. Que el Señor te bendiga donde quiera que estés. A Wally Cruz también. Gracias, Wally. A don Armando Jiménez Aguilar. Dios lo bendiga, don Armando. Saludos a los nietos y a toda la familia. También a Nati Castañeda. Dios la bendiga, Nati. Claudia González también. Dios te bendiga, Claudia. Qué gusto verte. Saludos a su esposo y a toda la familia González. También a Victoria de Paz, gracias por estar sintonizando, el Señor les bendiga. Manuel Hernández, también fuertes abrazos. A Sarita Herrera de González, también mi tía, Dios te bendiga. También a Brendita, Dios te bendiga, Brendita. Qué bueno que se pudieron conectar. A mi tía Mercedes Herrera también, muchas gracias por los saludos. Y a mi señor padre que también estaba conectado. Gracias a todos los que dejaron acá sus saludos. Los esperamos el próximo martes a las 7 y piquito.
Ya no empiezo en punta, hermanos, porque trato de dar tiempo aquí a los hermanos y a veces está lloviendo y hay atrasos, así que tratamos de esperar. Así que muchas gracias a los que se sintonizan, a los que se conectan, perdón, que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo, el próximo martes.